Bueno, hace unos meses compré una lámpara LED con sensor de movimiento y por mi falta de tiempo no las he instalado. Hoy por fin las voy a instalar y la zona donde la voy a colocar, una de ellas, no hay mucha luz, o sea, luz directa no hay. Entonces el panel casi servirá para detectar si es de noche o de día, pero no para recargar la batería interna. Entonces, como mi sistema fotovoltaico es de 12 voltios, puedo ponerle tensión directa a la batería interna, no al panel, porque eso la detectaría como que siempre es de día. Además, recordemos que el panel en vacío entregaba unos 6,47 voltios, así que de todas formas hay que poner un regulador de tensión. Si solo es para la batería de 3,7, la tensión máxima que debo de ponerle es de 4,2 voltios. Yo había pensado ponerle 4 voltios y el día que la batería interna se estropee poner un simple condensador, ya que siempre voy a suministrarle tensión del exterior. Todo esto ya lo sabemos de mis anteriores vídeos, entonces pues no había pensado de enseñarlo, de hacer un vídeo para este contenido. Pero sabemos que el regulador de voltaje necesita una tensión de entrada mínima de 3 voltios superior a la de salida. ¿O solo 2 voltios? Bueno, en este caso, da igual porque 12 voltios de entrada son 7 voltios más que los 5 voltios de salida. Pero sería interesante saber cuál es el valor mínimo exacto. Pero no se puede saber porque también va en función de la corriente que se consuma. También depende de cuál regulador, si es el de 5 voltios, de 6, de 12, de 15. Y por eso voy a hacerle pruebas. Y de eso se trata este vídeo. Además, es lo que espera mi audiencia. Bueno, ya me disponía a hacerle pruebas al 7805 y preparado estaba, y esto tenía que haberlo dicho en la intro. Me gustaría primero explicaros qué es, ¿vale? Antes de ponerme a hacer pruebas. Esto tenía que haberlo dicho en la intro, sí. Sí, el regulador 7805... 78 es la familia y el 05 es el voltaje de salida. El nombre completo con nombre y apellidos es L78. Bueno, y el voltaje de salida, que puede ser desde de salida 3 voltios. Creo que hay unos que son de 3,3, pero me parece que no es de esta familia. Luego está el de 5, que es este, el que vamos a ver. Está el de 6, el de 8, el de 9, el de 10, 12, 15, 18 y 24 voltios. O sea, podemos llegar hasta una salida de 24 voltios. CV. Ese sería un regulador. Bueno, lo que hace realmente internamente, lo que tienen son un conjunto de transistores y resistencias. Incluso creo que tiene un pequeño condensador también. Y bueno, lo principal es un Zener, que es el que regula esa tensión, ¿vale? Internamente. Nosotros el que vamos a ver es el 0,5, el de 5 voltios de salida. Esto es un regulador que tiene 3 patas. Una que va al negativo, tienes la entrada, positivo, el in, y la salida out, positiva. Entonces esto va aquí. Este sería el negativo, es común, ¿vale? Da igual cuál sea, siempre de la familia 78. ¿Vale? Todo esto ya lo explican en otros vídeos, en otros canales, eso está claro. Pero mi canal no quería dejarlo pasar, ¿vale? Familia 78, pero de la familia 79, L7905, significa que en vez del común ser el negativo, el común es el positivo. Sería algo así. Porque a veces nos conviene regular la parte negativa en este caso. Pero ojo, tanto en el 78 como en el 79, en las dos familias, hay que poner condensadores. Yo lo he puesto sin condensadores, pero no es así. Porque ni siquiera para hacer una prueba rápida, cosa que yo también he metido la pata en eso. Una vez me pasó que quise comprobar, digo, voy a ver si funciona. Rápidamente le puse una pequeña tensión y estuve midiendo y no funciona. No funciona. Tienes que ponerle unos condensadores en la entrada y en la salida. Pero los valores los vamos a analizar ya cuando entre ya en el vídeo en profundidad, ¿vale? Ya miraremos los condensadores que tienen que llevar
y tal, ¿vale? Una cosilla, la tensión de salida, bueno, en este caso 79,05, la salida es de 5 voltios, ¿vale? Regulando el positivo, sí. Pero si la salida es de, me parece que es de 18, 20, 24 voltios, la entrada tiene, claro, tienen que ser 2 o 3 voltios más que la salida. Por lo tanto, si el máximo de estos reguladores, bueno, de la familia 79 o 78, en este caso la salida sería de 5 voltios y la entrada tiene que ser de más, pongamos 2, vamos a poner 3 voltios, ¿vale? Suponiendo. Pues bien, la entrada tendría que ser mínimo 8 voltios. Mínimo. Puedes ponerle 9, puedes ponerle 10, él va a regular y él te lo va a dejar en 5. Mínimo 3 voltios más. O 2 voltios. Ahora lo averiguaremos todo esto. Pero, ¿le puedo poner 200 voltios de entrada? No. Este componente, el máximo de entrada son 35 voltios. Máximo 35 voltios. A no ser que el regulador, en vez de ser el 5, sea el de 24. O de 20 o algo así, 18. Ahora mismo no me acuerdo. Ahora ya os pondré los datos. En ese caso sí que el máximo se podría permitir hasta 40 voltios de entrada. Vamos a verlo. Y esto es lo que yo quería explicaros al principio. Vamos ya a meternos con el esquema y todo esto. Permitidme que el ejemplo lo haga con el de 5 voltios, que es el que ahora necesito, pero todos necesitan condensadores para el funcionamiento, no para el correcto funcionamiento. Es que si no se ponen no funciona, por lo menos el condensador de salida. Es posible retirar el condensador porque el regulador queda cebado y se automantiene, pero hace falta para el arranque, para el inicio, así que el de la salida es obligatorio. El valor recomendado es de 100 nanofaradios, o lo que es lo mismo, 0,1 microfaradios. En este caso podemos usar un condensador cerámico que ocupa muy poco espacio y estos soportan un máximo de 50 voltios. También muy importante instalarlos muy cerca del regulador, así que mínimo 100 nanofaradios. De ahí hasta valores más altos, como por ejemplo 10 microfaradios. Pero tener en cuenta que tendríamos que usar de electrolítico y estos ocupan más espacio y son más caros. Y el condensador de la entrada, bueno, el condensador de la entrada debe de ser mínimo el triple del valor del condensador mínimo de la salida, o sea, mínimo 330 nanofaradios, o lo que es lo mismo, 0,33 microfaradios. Y lo mismo, de ahí hasta valores pues más altos, como si queremos poner los dos de 10 microfaradios. No pongáis condensadores gigantescos a la salida porque al inicio es como un cortocircuito. Y estos reguladores, aunque todavía no lo he dicho, soportan máximo 1,5 amperios, o sea, 1,5 amperios. Bueno, los hay de 1 amperio, los hay de distinto encapsulado, que solo soportan máximo 100 miliamperios. Existen reguladores de otras familias, de otros fabricantes, de distintos amperajes máximo. Recordad que estos reguladores lo que hacen es trabajo bruto. El sobrante en calor, tal cual, como una resistencia. Eso sí, ese sacrificio para intentar mantener una tensión estable a la salida. Existen otros reguladores más eficientes que ya os enseñaré al final del vídeo. Bueno, con una carga de 1K, o sea, 1000 ohmios, hacemos que circulen 5 miliamperios. Los decimales que estáis viendo, bueno, son normales, porque aquí en la simulación nos da 5,16 voltios, pero en la protoboard nos puede dar también unos pocos milivoltios, por encima de los 5 voltios. Pero nada importante, más bien despreciable. En mi opinión, hasta me interesa que tenga ese poquito más por las pérdidas. La conexión central, que es la que toma como referencia, la podemos adulterar. Poniendo, por ejemplo, un diodo, aumentamos la distancia en voltios de 5 voltios del regulador más 0,7. 5 voltios del regulador más 0,7 voltios del diodo, pues obtenemos a la salida 5,7 voltios. Lo mismo que si ponemos un Zener de 2,7, pues se le suman a los 5 voltios, obteniendo 7,7 voltios a la salida. Ojo, el diodo Zener se conecta al revés, si no actúa como un diodo normal.
Tampoco quiero dejar pasar el tema de evacuar el calor sobrante, que de no hacerlo lo quemamos el componente. Los ingenieros lo calculan para saber qué tamaño de superficie de disipador poner para un circuito electrónico comercial y de esta forma no ponerlo demasiado grande para abaratar el producto. Os dejo en la descripción un vídeo de mi compañero ingeniero a cadenas donde lo explica de maravilla. Pero para algo casero nos da igual porque nosotros sobredimensionamos excesivamente el disipador, así nos aseguramos de que no habrá ningún problema. Incluso le podríamos poner hasta ventilación forzada. De todas formas, si somos observadores, nos podemos hacer una idea de ello por la potencia disipada, que es el voltaje que cae en el regulador, que es una simple resta, el voltaje de entrada menos el voltaje de salida. En mi caso son 12 voltios de entrada menos los 5 de salida. El regulador se queda, o sea, caen en el regulador 7 voltios. Para saber la potencia lo multiplicamos por la corriente. Para el uso que le voy a dar, yo calculo que para cargar la batería circularán unos 45 miliamperios aproximadamente, no más. Pero bueno, de todas formas sí que puede, ya me aseguraré de que no exceda de los 100 miliamperios. Así que si tomamos como máximo 100 miliamperios sería 0,1 amperios, o sea, 7 voltios multiplicado por 0,1 amperios y esto nos daría un resultado de máximo 0,7 vatios, o sea 700 milivatios. Las típicas resistencias de un cuarto de vatio pueden disipar como máximo pues en calor correspondiente a eso mismo, a un cuarto de vatio que son 0,250 vatios o dicho de otra forma 0,25 vatios o dicho de otra forma 250 milivatios. ¿Veis el tamaño? Las de medio vatio son así, 0,5 vatios. Si el regulador que tiene que disipar 0,7 vatios es menos de un vatio. Esto es una resistencia que soporta como máximo un vatio. Así que creo que por el tamaño del regulador no haría falta poner disipador para el uso que le voy a dar. Pero si no hacemos cálculos podríamos cometer un error, ¿eh? Así que para estar tranquilos le pongo un disipador a modo de diríamos sobredimensionar. Vamos a hacer ya las pruebas de medición. Ponemos, para que veáis si funciona o no funciona, el regulador sin los condensadores. Pues sí que nos da 5 voltios, sin condensadores, 5,07. Habíamos visto que en el programa de simulación sí que nos daba 5,1, 5,16. Veis que no es mucho, es muy poquito, son milivoltios. Cuando he dicho que no funcionaba, es verdad, o sea, no sé, ahora voy a quedar como mentiroso. Vamos a probar otros reguladores, a ver, de 5 voltios, todos de 5 voltios, a ver. Mira, este da un poquito menos de voltaje, 5,01. Pero funciona. Este 5,05. Pero funciona, entonces quedo como mentiroso. Bueno, a ver, os explico realmente, aunque no lo he dicho ahí, el problema de la... En la entrada da igual. Bueno, no da igual, pero da igual porque la fuente con la que yo estoy alimentando está estabilizada, va bien y siempre va a mantener la tensión estable, no hay oscilación. Por eso hay que poner un condensador 3 veces superior al mínimo de la salida. En este caso el de 0,5, sí que es verdad que para otros valores a lo mejor son otro tipo de condensadores, pero bueno, mínimo sería eso, 100 nanofaradios. Podemos usar 10 microfaradios, podemos usar, no sé, 100 microfaradios, no hay ningún problema, pero el mínimo es ese para que... En realidad, el problema de la salida es que sí que tiene que tener condensador, porque si no entra en autooscilación. El problema sería a lo mejor... Yo no lo he probado, tal vez a lo mejor el principio, hasta que se estabilice... No sé, es que nunca lo he probado. Sí, lo que os he dicho es que yo en una ocasión lo probé, quise hacer una prueba rápida para ver si funcionaban y le puse la alimentación aquí directamente para medir y no me daba tensión a la salida, o sea, me está fallando y dije, ahí va, que no le he puesto los condensadores. Sí es cierto que yo siempre pongo condensadores cuando hago el circuito. Esta es la primera vez que lo hago sin condensadores y veo que sí que funciona. Pero lo que yo hice era una prueba en el momento para comprobar el componente, no para la instalación. Si vosotros vais a hacerlo y vais a soldarlo en una placa, lo vais a ensamblar y vais a hacer el circuito y no le ponéis los condensadores, pues yo me he reído de aquello, me reí porque dije, ahí va, si lo estoy midiendo sin condensadores, por eso creo que no está funcionando, ¿no? Pero a lo mejor si lo hacéis sin condensadores, cuando lo ensambláis, a lo mejor la risa os da a vosotros. Bueno, depende del sentido del humor que tengáis, ¿vale? Así que yo
no voy a hacer, voy a poner el condensador a la salida para no tener ningún problema y así podré trabajar. Voy a poner también el de 330 nanofaradios a la entrada. No hace falta porque la fuente está completamente estabilizada, pero lo ponemos ahí. La tensión marca la misma, ¿vale? Con los condensadores. Vale, perfecto. Vamos a hacer una prueba con carga, ¿vale? Esto es en vacío. Vamos a probarlo con carga. Un diodo LED blanco con una tensión de 3 voltios exactamente. Lo vamos a comprobar en un momento, ¿vale? Mira. Consume 11 miliamperios, 12, 11, 10, vale. Si 11 miliamperios a 3 voltios, eso, a esa tensión, esto no es una resistencia, ¿vale? Esto es un semiconductor, pero tiene una resistencia equivalente. Para calcular la resistencia equivalente echamos mano de la ley de Ohm. Ojo que al ser un semiconductor no tiene una resistencia estable. Bueno, esto lo podemos probar con el simulador a base de prueba y error, moviendo los números arriba y abajo hasta que nos dé la... Pero bueno, a ver, la ley de Ohm. 3 voltios y circulan 11 miliamperios, que son 0,011 amperios. Si dividimos 3 por los 0,011, obtenemos la resistencia equivalente de 272 ohmios. Y vemos en el simulador que encajan los números. Entonces, si disponemos de 5 voltios, debemos proteger el LED con una resistencia en serie. ¿De qué valor? Bueno, 5 voltios dividido por los 0,011 que aceptamos que circulen, nos da una resistencia total de 454 ohmios. Si el LED ya de por sí tiene el equivalente de 272 ohmios, pues se lo restamos a los 454 ohmios. Por lo tanto, necesitamos agregar 182 ohmios. Con una resistencia comercial de 180 ohmios, hacemos la fiesta. Ponemos la resistencia de 180 ohmios en la salida, en serie con el diodo. Entonces habrá una caída de tensión en la resistencia y la caída de tensión que estamos esperando en el diodo. Efectivamente, en el diodo LED caen 3 voltios, 2,99 periódico, ¿vale? 3 voltios. Y en la resistencia pues cae el resto, que son los 2 voltios, ¿no? Claro, el restante. En total, 5,7. Entonces sí, están circulando 11 miliamperios. Vemos que circula 14 porque el resto se circula por la referencia del regulador, que es lo que consume el regulador ahora mismo, que es muy poquito. Del diodo, efectivamente son lo que hemos dicho, 11 miliamperios, 10,9, 11 miliamperios. Pero bueno, en realidad este vídeo yo lo que quería hacer en este vídeo realmente, por muy largo que se haya hecho, es qué tensión mínima tiene que tener en la entrada. Y ya sabemos que, por lo que he dicho, que no todos los reguladores, depende del voltaje de salida, necesita un mínimo de voltaje de diferencia, ¿vale? Depende del componente, eso es así. Pero bueno, para este de 5, por lo menos vamos a averiguar este de 5 voltios. Y para eso voy a poner la salida a prueba con una resistencia, con la que nosotros ya conocemos de aquí, que es esta. Bueno, esta resistencia variable es se le llama reostato, ¿vale? Porque es de potencia, ya hice un vídeo sobre él. Le pongo una resistencia de 5 ohmios, de 100 vatios que aguanta, máximo de potencia, como limitación en caso de llegar a 0 y cortocircuitar, que sea un cortocircuito. Entonces, al poner esta en serie, hace que un cortocircuito no sea un cortocircuito. Lo soporte los 5 ohmios. 5 ohmios puestos como carga para el regulador, con 5 voltios, 5 dividido 5 es 1 amperio. 150 ohmios, en un principio, son unos 33 miliamperios. 33 miliamperios más los 11 miliamperios del LED, pues ahí lo tenemos, más lo que consume el regulador, pues 43 miliamperios. Van a seguir habiendo 5 voltios. Si nosotros reducimos la resistencia, aumentamos la corriente, 100 miliamperios está consumiendo y se mantiene en 5 voltios. Seguimos bajando la resistencia, entonces aumentamos la corriente en 200 miliamperios. Y siguen habiendo... Ha bajado un poquito, 5,04.
si bajamos a 300, 400, medio amperio. ¿Ves? Baja un poquito. Pero no venimos a esto. Esto ya hay muchos vídeos en que lo explican. No. Yo lo que quiero saber es el voltaje mínimo para que se mantenga la tensión que el fabricante nos dice a la salida. Y para eso vamos a ponerlo al mínimo, 40 miliamperios, y vamos a descender el voltaje de la entrada. 8 voltios se supone que es el mínimo que el fabricante para casi todos los reguladores pide, que son 3 voltios más. Para todos, para cualquier voltaje, 3 voltios más. En este caso 5, 6, 7, 8. 8 de entrada y 5 de salida. Pero para este regulador tengo entendido que si lo dejo en 2 voltios y medio, no tendría que tener ningún problema. 2 voltios por encima del de la salida. Vamos a ponerlo a 7,5, que serían 2 voltios y medio. Mantiene exactamente la misma tensión, 5,067. Vamos a dejarlo en 2 voltios y vamos a ver qué pasa. Voy bajando despacio. 2 voltios. Se mantiene igual a 2 voltios. Vamos a descender de 0,1 en 0,1. 6,56. 1 voltio, 56 de más. Si le bajo un poquito más a 0,5, me desciende un milivoltio. Si bajo de 1 voltio y medio, me empieza a bajar. ¿Veis? De todas formas, no es que la tensión sí esté bien. El problema es que tenga fluctuaciones, no trabaje bien. Necesita más tensión de entrada para poder trabajar bien. De todas formas, como vamos a aumentar la corriente para hacerlo trabajar con fuerza, vemos a ver si baja. Pero veis, está 0,5, sí que baja. Es 1 voltio con 45 de más, ¿eh? Ahora cae una barbaridad. 1 voltio con 38 de más. O sea, 6,38 de entrada y 5 de salida. Ahí ya no. 1,36 voltios de más. Y sigue cayendo. No se mantiene. Se cae. No trabaja bien. No trabaja bien. Ya se cae. Sin tocarlo ya va cayendo. No puede trabajar bien. Es un circuito muy complejo lo que lleva dentro, con muchos transistores, y no mantiene. ¿Lo veis? Va cayendo. Entonces, podríamos pensar que a partir de 1 voltio 50 se puede. ¿Pensáis que 1 voltio 50 se puede? ¿Podemos empezar a hacerlo trabajar? ¿Forzarlo? ¿La maquinaria? Ya habéis visto que antes a 500 miliamperios no hay ningún problema. El fabricante dice 1,5 amperio como máximo. Ahí no, de todas formas, eso es como máximo. No es que tengamos que hacerlo trabajar a 1,5 amperio. Digamos que ese es el pico máximo. Ahí nunca hay que llegar. Para que el regulador pueda hacer su trabajo normalmente y nos dure tiempo. Lo dejamos en 1,5 voltios más, ¿vale? Y vamos a sacrificar. Vamos a hacerlo trabajar con fuerza. ¿Cómo se cae? Nada más, le hacemos circular 112 miliamperios. Ya no mantiene la tensión de entrada. Vamos a subirle ahí 1,60 más voltios. Parece que así sí. Vamos a hacer que sufra un poquito más. No, a 150 miliamperios la tensión no se mantiene. Hay que subir más tensión. Vamos a dejarlo en 6,8, o sea, 1,8 voltios más. Y vamos a hacerlo trabajar un poquito más. Vamos a hacerle sufrir hasta 300 miliamperios. Se cae. Hay que subirle más tensión. 2 voltios. De 5 a 2 voltios más 7. Con 2 voltios parece que sí que trabaja bien a 300 miliamperios. Vamos a hacerle sufrir un poquito más. Se nos cae. A 355 miliamperios se cae.
Medio amperio. No sé por qué no puedo... Ahí, medio amperio. No, pero se cae, a ver. ¿Veis la tensión? Que son casi 600 miliamperios. Voy a quitarle un poquito, voy a dejarlo en 500 miliamperios. Nada. Vamos a subirle un poquito más de tensión. 2,2 voltios más. 2,3 voltios más. 2,3 voltios más. Voy a subirles para comprobar que todo funcione bien, ¿vale? No, ¿vale? Ahí estamos, está claro que 4,98. Pues nada. 2,4. 2,5 voltios. 2,5 voltios de más. A ver, vamos a intentar ya cortocircuitar todo lo que podamos. O sea que yo pienso que con 2 voltios y medio más, depende también lo que vaya a consumir. A veces no hace falta ponerle... Pero bueno, esto está preparado para trabajar hasta 35 voltios de entrada. Pero con 2 voltios y medio más, yo creo que sí. Lo cortocircuitamos con la resistencia directamente para que circule 1 amperio. ¿Os parece? Vale, debería de circular 1 amperio. ¿Por qué no circula 1 amperio? Porque hay pérdida en el cable. Daos cuenta que son 4,95 vatios casi. Que es lo que consume. Sí, sería 1 amperio. Pero claro, la potencia respecto al voltaje de entrada, no el de salida. De salida son 4,98. ¿Queréis que le suba más tensión? No vamos a solucionar nada subiendo tensión. Subimos a 15 voltios, es lo mismo. Sale estabilizada la corriente a 4,98. Son corrientes altas y no, los cables no me permiten afinar. Tendría que ser el cable mucho más gordo. 2,5 voltios. Además, todo esto ya sale en la datasheet, ¿eh? No estoy contando ningún secreto. Simplemente lo estoy poniendo a la práctica. Estos cables tienen pérdidas, lógicamente. Lo que no os habéis parado a pensar es que estábamos trabajando a 700 miliamperios de 700 y pico, pero el regulador está ardiendo, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso porque yo ahora, o sea, yo no lo voy a hacer trabajar para lo que yo quiero hacer, no necesito tanto, pero para esas corrientes hay que poner un disipador mucho más grande, ¿vale? Ya lo he puesto al principio del vídeo para que si queréis calcularlo. Bueno, lo que os decía, 5 ohmios. Es que solo el cable ya tiene un par de ohmios más. Entonces, claro, ya no sería 1 amperio exacto. 5 dividido 5, 1 amperio. Por eso no da toda la corriente que tiene que dar, porque se pierden los cables. Pero vamos ahora a mirar la temperatura. Cerca de 50 grados, ¿vale? El regulador está muy caliente. Pero aún así parece que podría disipar bastante bien. Sí. Si miráis el datasheet, la temperatura que puede soportar el integrado. No llega a 50 grados. Pero bueno. A 700 miliamperios. 4,98. Por supuesto, el cable tiene caída. 700 miliamperios de entrada. Y parece que aguanta bien la compostura con solo 2,5 voltios de entrada de más que la salida. Los demás reguladores no tienen por qué, ¿eh? Necesitarían 3 voltios para estar bien seguros. Ya que este vídeo va a ser largo irremediablemente, pues un poco más no pasa nada, porque la gente querrá ver el regulador que quiero hacer para la lámpara LED. Iniciamos desde una batería de 12 voltios conectada a mi gran sistema fotovoltaico. Sabemos que puede llegar a tener 14 voltios y pico, pero da igual, para eso está el regulador. Además, el cable hasta el regulador serán como unos 3 metros, así que caerán algunos voltios, pero no es problema. Mientras al regulador le lleguen más de 7,5 voltios, que es lo que hemos visto al principio del vídeo, no pasa nada. He estado haciendo pruebas, como os dije, y circularán, sí, unos 45 miliamperios, pero si la batería 18650 estuviese descargada, cosa que no va a pasar porque si está continuamente alimentada por el regulador, pues no va a pasar. Bueno, y eso, y además que se conecta la luz más brillante, la suma total llegaría a 800 y pico miliamperios por el regulador. Ya os digo que eso no va a pasar, porque se va a mantener, la batería va a estar bien, no va a pasar eso, pero bueno.
Serían muy pocos segundos, pero esto hay que tenerlo en cuenta, hay que saber estas cosas. Bueno, como regulador podría usar el regulador de 5 voltios, que es el que estábamos mirando, o de 3 voltios, o de 3,3 voltios y añadirle un diodo a la referencia y tendríamos justo 4 voltios a la salida. Pero en mi laboratorio no dispongo de estos reguladores, al menos con el amperaje máximo de 1,5 amperios. Entonces uso el regulador de 5 voltios y a la salida reduzco la tensión con diodos, pero no puedo poner justo el diodo de 1 amperio. Para ir desahogado pongo que soporte máximo 2 amperios, así que el diodo, la referencia es el RL207. Pongo condensadores entre los diodos para que tome como referencia la tensión, aunque no servirá de nada si no hay consumo a la salida, porque en circuito abierto habré reducido la tensión a 4,75 voltios. Así que pongo un diodo Schottky, el 1N5817, que me reduce en 0,18 voltios. Pero estos son de 1 amperio, así que pongo 2 en paralelo. Ojo que si ponemos muchos diodos en paralelo, la caída de tensión disminuiría un poquito respecto a la que dice el fabricante poniendo solo uno, Esto hay que tenerlo en cuenta, disminuiría un poquito. Los condensadores quería ponerlos de 10 microfaradios, pero no tengo en mi laboratorio, así que uso los que tengo. El condensador de 47 microfaradios lo pondría de más de 10.000 microfaradios como sustituto de la batería en caso de no tenerla. En caso de hacer esta sustitución, conectaría previamente el gran condensador a la lámpara para que adquiera carga desde su panel, para que el regulador no sufra el teórico cortocircuito por estar descargado. A ver, no creo que pase nada porque se carga rápido, pero si podemos evitar estas cosas, se evitan. Bueno, pues al final con este circuito la batería se mantiene a 4,05 voltios de tensión de flotación, pero en circuito abierto sin conectar nada, ni la batería ni nada, se nos va a 4,75 voltios, como os he dicho antes. Pero que no pasa nada, de verdad, hombre, si sois tiquismiquis, pero bueno, es que, mira, con solo forzar a que circule 1,75 miliamperios conseguimos que ya no esté en circuito abierto, y esto lo conseguimos poniendo una resistencia como carga de 2,7K. Pero ya os digo que la batería y la propia circuitería que vamos a alimentar en standby ya se comen 4 miliamperios mínimo, así que eso no es problema. Bueno, en principio este circuito no está pensado para cargar baterías porque no llega a los 4,22 voltios y cargaría muy lento. Solo lo uso como mantenimiento con una tensión máxima de 4,05 voltios. Y ya os digo, muy poca corriente, solo como mantenimiento de la batería, como apoyo, ya que, como os dije, el panel de la propia lámpara no recibirá luz directa nunca donde la voy a ubicar. Bueno, le pondré un fusible de 500 miliamperios, o sea, de medio amperio, para proteger todo, pero no lo pondré en el circuito, lo pondré antes del cable, o sea, al principio. Recordemos que este fusible funde a 1 amperio. Lo que sí que hay que tener en cuenta que a corrientes cercanas a fundirse llega a tener 4 voltios de caída. Eso se le resta supuestamente a los 12 voltios que llegan al regulador, pero creo que no pasa nada porque la batería son más de 12 a 14 voltios. Creo que todo irá bien. Cuando pase un tiempo de funcionamiento ya os contaré en la descripción y los comentarios qué tal va. Ahora está cargando a 88 miliamperios y el regulador disipa a una temperatura de 33 grados. Si conectamos los LEDs de iluminación no consume todo del regulador, ya que la batería entrega mayor parte de corriente. Además, siempre va a tener tensión para mantener el voltaje de flotación. Y la tensión de la batería la mantengo a 4 voltios como prometí. Mientras lo voy preparando, la corriente sigue bajando y dejándola unas horas ha bajado a solo 6 miliamperios. Ya os dije que la mayoría del tiempo es solo para mantener la batería. Fíjate tú de las cintas adhesivas de doble cara y de la superficie donde lo vas a pegar y te pasará esto. Bueno, ahora un poco de silicona normal, con unos puntos de silicona caliente para pegado rápido
y todo por no hacer agujeros en la pared. Y como no me fío y no he puesto indicador de que llega tensión, mido para comprobar que me llegan los 12 voltios de la batería exterior. Bueno, y ya está. Perdón por los 35 minutos de vídeo, así que no os digo nada más. Espero que os haya gustado y gracias por verlo.